Pónganse de pie, hermanos, y acompáñenme a la palabra. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan 21. Y vamos a leer del 1 al 13. Y me confirman, por favor, cuando lo tengamos. Vamos a leer todos a una sola voz. Dice así, dice mi título, Yeshua se parece a 7 de sus discípulos. Leamos juntos. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo, hijitos, ¿tienes algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros 2 discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yeshua les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Yeshua, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Yeshua y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Acompáñenme, vamos a orar. Amado Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento, Señor, en el que podemos venir a leer, Señor, y a escuchar tu palabra, Padre Santo. Padre, hoy queremos, Señor, ese mensaje que tú quieres darnos el día de hoy, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros oídos espirituales, Padre, para poder entender tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, Señor. Úsame a mí, Señor, a este vaso de barro, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Y que las palabras que hable yo, Señor, sean puestas por ti, amado Yeshua, Señor. Que no haya ninguna palabra, Señor, de mi propia sabiduría, Señor, a salir de mi boca, sino que seas tú, Señor, quien nos revele, quien nos dé el entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, de tu mensaje, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú estás en este lugar. En el nombre de Yeshua, amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Bueno, aquí estamos leyendo, dice el título, que Yeshua se aparece a 7 discípulos. Y antes de entrar como en el grueso del texto, quiero darles un poquito de contexto, espero no demorarme mucho porque yo siempre me demoro un montón en el contexto. Pero desde el versículo, si ustedes van ahí atrás en sus Biblias, ya ahí estamos en los últimos pasajes de Juan, en el último pasaje de Juan, de hecho. Y si volvemos hasta el 13, nos empieza a contar la historia desde la última cena del Señor hasta esta que es la resurrección, ¿cierto? Desde el 13. Y quiero centrarme, o mi atención en este mensaje estaba en un personaje muy querido por todos nosotros, y es en Pedro, en Pedrito, ¿cierto? Y ahí en el capítulo 13, quiero ponernos a todos en situación. Está el Señor en la última cena, ¿cierto? Y ustedes saben que en la última cena el Señor estaban, pues aparte de cenando, el Señor les estaba diciendo que iba a hacer su última cena con ellos, que iba a ir al Padre, les contó un montón de cosas, oró por ellos, hizo muchas cosas. Era una conversación muy íntima, un momento muy íntimo entre el Señor y sus discípulos. Y en el capítulo 13, aparece algo dos cosas como que marcan la historia de Pedro, o lo que nosotros conocemos como Pedro, y es
Primero, cuando el Señor le va a lavar los pies, Pedrito siendo Pedro, es muy, Señor, lávame todo, purifícame todo porque yo necesito. Sí, él es muy sanguíneo, muy emocional, le gusta mucho relucir, ¿cierto? Ante el Señor. Y el Señor le dice, como, Pedro, no, no es necesario, cálmate, por favor. Y ahí mismo en el 13, en el 36, tengo yo aquí, dice mi título, Yeshua anuncia la negación de Pedro. Y este es otro punto súper clave, creo que en la vida de Pedro, ¿no? En lo que conocemos del discípulo. Y quiero leer un momento este pasaje, pero no lo quiero leer ahí en Juan, sino quiero leerlo no, mentira, sí. En Mateo, en Lucas, perdón, un momentico. Leámoslo ahí mismo en Juan. Juan 13, acompáñenme. Juan 13, 36 al 38. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Yeshua le respondió, a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Yeshua le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y eso también fue como una cachetada, ¿no? Para Pedro, para este personaje amado de nosotros, que él decía como, Señor, yo lo quiero entregar todo por ti, otra vez, muy emocional, ¿no? Quiero entregar todo por ti, Señor, yo quiero ir a donde tú vayas, no me importa nada, yo quiero seguirte, ¿no? Muy, muy emocional. Y Yeshua le dice, yo creo que con todo amor, como, Pedro, cálmate, o sea, otra vez cálmate, no vas a poder. Y hay algo que me causaba curiosidad, era el Señor. Les voy a hacer la pregunta, ¿por qué creen que el Señor sabía que Pedro todavía no lo podía seguir hasta la muerte? Hay 2 razones súper sencillas. La primera, porque el Señor sabía que él era un propósito de Dios. Él sabía, él tenía la certeza. Y el segundo, y importante, es que yo siento que algo le estaba faltando a Pedro. Algo le faltaba a Pedro para poder entregar su vida. Y el Señor lo sabía, el Señor sabe todas las cosas. Pero él veía en Pedro esa berraquera, diríamos nosotros, pero decía como, todavía no es el momento, ¿cierto? Y bueno, y ahí dice, más adelante no nos muestran como situaciones muy importantes de Pedro, más después empieza ahí mismo en Juan 14, 15, 16 y 17, el Señor les está hablando a sus discípulos, les está dando el mandamiento, la hora del Espíritu Santo, y el 17 dice que ora por sus discípulos, ¿cierto? Y llegamos al capítulo 18 de Juan, dice mi título, Arresto de Yeshua, ¿cierto? Y aquí viene otro punto súper importante es como el desarrollo del personaje, ¿no? En el desarrollo del personaje de Pedro, y ustedes saben la historia, dice, vamos a leerla para no solamente parafrasear, vamos a leerlo en Lucas, este me gusta más en Lucas. Acompáñame por favor a Lucas 22, 56. Perdón, ese todavía no es, eso es más adelante. No, leamos ahí. No, ténganlo ahí, lo leemos ahorita en 5 minutos. Ya, Juan 18, 10, perdón, es que no lo anoté. No lo había anotado y había anotado Lucas por otra razón. Dice, el contexto es que el Señor salió a orar, ¿cierto? Con sus discípulos. Y dice, ahí en el 18, que el 3, voy a leer el 3, ya leo el 10 que les dije. 3. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con la intención, con linternas y antorchas y con armas. Pero Yeshua, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Yeshua Nazareno. Yeshua les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Yeshua Nazareno. Yeshua respondió, os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos.
para que cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, ahora sí, el 10, aparece Pedrito, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Hasta ahí voy a dejar. Entonces, esta historia la hemos visto en películas, en series, la hemos leído un montón, la han dramatizado, y es: Pedrito dijo: no, Señor, yo te prometí que te iba a seguir, a ti no te va a tocar nadie, ¿no? O sea, Pedrito, un guerrero completo del Señor. Dice que desenvainó la espada y le mochó la oreja al siervo de los sumos sacerdotes, ¿no? Ahí en Juan, como tal, no nos explica. Yo he visto, no sé si en las películas, que dice que el Señor le puso la mano en la oreja y se la volvió a... Yo no vi eso, pero creo que sí. Pero es como un momento clave y nos da un poquito otra vez de la personalidad de Pedro, esa personalidad de impulsiva tal vez, esa personalidad de querer agradar, querer demostrar algo ante el Señor, ¿cierto? Y es que el ser humano tiene algo, y es que siempre está buscando la aprobación de los demás, ¿no? De las personas que lo quieren. Yo estas semanas he compartido, llevo un tiempo, como ahora vivo en Mosquera, estoy más cerca de mis sobrinas y ellas, pues ahorita compartimos más. Y he visto a veces, no sé, hacen un dibujo y corren corriendo, corren rápido para mostrarle a la mamá. Dicen como: mamá, mira lo que hice, o mira lo que escribí. Están aprendiendo a escribir. Es como quieren su aprobación, quieren mostrarle. Yo me imagino a Pedro con ese afán, con ese ánimo de querer mostrarle al Señor su valía, ¿no? Señor, mira que yo sí valgo. Tú me escogiste como discípulo, yo valgo lo que tú dices que yo valgo, ¿sí? En sus fuerzas, con todo su amor, con toda su entrega. Y qué lindo ser así, ¿no? Porque no le estamos despreciando que tenga ese ánimo. Pero al Señor tal vez en ese momento no le servía mucho esa actitud de Pedro, ¿no? Y siento mucho que nosotros hemos sido más de una vez, y tal vez seguimos siendo ese Pedro emocionalista, ¿no? Ese Pedro que se sigue dejando llevar por las emociones, que se sigue dejando llevar por la aprobación de los demás. Y bueno, el Señor hoy con este mensaje me trataba un montón de cosas. Listo. Pasó, punto importante en el personaje, le cortó la oreja y no, igual se llevaron al Señor. Su esfuerzo, sus ganas de querer detener esa situación, de cumplirle su promesa al Señor de que lo iba a proteger, no sirvió. Y es que tal vez Pedro estaba con su pensamiento en el Mesías político-militar, ¿cierto? Creo que aquí lo han hablado muchas veces de que el pueblo esperaba un Mesías más político, más que los libertara. Ellos estaban bajo la presión de Roma. Ellos querían era la libertad completa de ese modelo político, de ese modelo militar. Y tal vez Pedro en este momento, pese a que ya había caminado un montón con el Señor, seguía viéndolo de esa manera, como: Señor, es que vamos a conquistar Israel, vamos a liberarnos de estos romanos, vamos a pelear con mis fuerzas por esta liberación, ¿no? Y sabemos que los planes del Señor eran distintos, ¿no? Vamos a leer, después sigue: se llevan al Señor, van ante Pilato, lo juzgan, ustedes conocen toda la historia. Y ahora sí quiero que vayamos a Lucas, porque hay un momento clave y muy triste en la vida de Pedro. Dice Lucas 22, 56. Lucas 22, 56. Sí. Listo, Lucas 22, no, 56. Estoy bien, dice mi título en el 54, dice: Pedro niega a Yeshua. Y llega este momento clave. Voy a leer desde el 54, está la continuación de que se llevan al Señor. Dice: prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, a Yeshua. Y Pedro les seguía de lejos. Él decía: bueno, se lo llevaron, pero yo todavía
como que sigiloso, voy mirando a ver qué puedo hacer con mis fuerzas, ¿no? Y habiendo ellos encendido fuego, o sea, las personas que estaban ahí en la casa del sumo sacerdote, en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo a otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y aquí hay un versículo que creo que no está en ninguno de los demás evangelios. Dice el 61. Entonces, vuelto el Señor Yeshua, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera, lloró amargamente. Qué triste, ¿no? Porque Pedro, con todas sus buenas intenciones y su afán de querer defender al Señor, de querer hacer las cosas para el Señor, no lo logró y tras del hecho le falló una promesa que le acababa de hacer hace un par de horas, 3 doritos después, dice que lo niega. Y me impacta este versículo del 61 porque dice que el Señor volteó la mirada y miró a Pedro. Y qué duro, no sé si ustedes alguna vez le han incumplido una promesa o han decepcionado de alguna manera a una persona. Es triste porque verle la mirada es como confrontante, como no pude, no pude cumplir una promesa, no pude hacer lo que había prometido. Y se acordó y lloró amargamente. Qué triste por Pedro, por nuestro personaje en este momento, porque no me imagino, o sea, yo me pongo en sus zapatos y digo, es muy duro haberle prometido tal vez al Señor algo y no pasar nada de tiempo y fallarle. Y esta palabra me confrontaba porque yo decía, somos más parecidos a Pedro de lo que pensamos. A veces mucha gente dice, no, pero ¿cómo lo va a negar? O sea, qué bobo. Si vivió un montón de tiempo con el Señor, vio milagros, sanó enfermos, hizo un montón de cosas en presencia de él, de Pedro, y aún así va y lo niega. Sabemos que el Señor tenía propósitos más grandes, pero a veces nosotros somos ese Pedro, que lo negamos. Señor, a partir salgo de esta puerta y no voy a mentir más. Ya, Señor, yo tomo la decisión de no mentir más. Yo me quiero despojar de ese pecado porque mentir es pecado y yo ya no quiero más. Y al otro día llega tarde al trabajo y, ay, ¿por qué llegó tarde? No, es que había mucho trancón. Mentira, se quedó dormido. Sí, ay, pero lo veo normal porque es una mentira blanca. Pero, hermano, o sea, le estaba mintiendo al Señor, le estoy prometiendo algo al Señor. Y tal vez juzgamos muy duro a Pedro, pero nosotros podemos estar en la misma actitud que Pedro, ¿verdad? Y bueno, y para continuar, para no quedarme en el contexto, en la historia, en el desarrollo del personaje, ahí volvamos a Juan, y en Juan ya nos cuenta la negación, cómo se llevan al Señor, cómo lo juzgan, cómo sueltan a Barrabás, todo lo que ya sabemos. Y en el 19 dice Yeshua sepultado, y en el 20 dice la resurrección, ¿cierto? Algo súper interesante que les dejo ahí para que lo lean en su tiempo con Dios es en Juan. Me gusta mucho el Evangelio de Juan porque aparte de que están las palabras del Señor, algunas historias las amplía un poquito más. Por ejemplo, la resurrección en todos los demás, siempre la corta, es muy rápida, como el Señor siempre cuenta lo de María, que María fue y les dijo, vamos a leer esa parte, que es importante. Dice la resurrección en Juan 20, versículo 1, ahí vuelve a aparecer Pedro, antes no había vuelto a aparecer. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yeshua, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y ese discípulo amado que escribe ahí es Juan, ¿no? Siempre se me hace curioso, en paréntesis, se me hace curioso que Juan se refiere a sí mismo como el discípulo amado en el libro de Juan. Es un poquito, es como, pero bueno, dice que entró al sepulcro y como no vio todo desordenado, sino lo vio así bien puestecito, doblado, dijo que creyó, vio y creyó, y que no había entendido antes la escritura que era necesario que muriera y resucitara. Pero él creyó, dice ahí la palabra. Pero no nos dice si Pedro estaba convencido o no estaba convencido de que el Señor había resucitado. No nos dice eso la palabra, la verdad. Y dice que se le aparece a María primero, se le aparece primero a María, les dice lo que ya sabemos, que no lo toque porque tiene que subir primero al Padre. Esto ya lo predicaron en las primicias, porque él era la primicia. Después dice en el versículo 20, en el 20:19, el título dice, Yeshua se aparece a los discípulos, pero ahí no dice que estaba Pedro. Después dice la incredulidad de Tomás. Y en el 21 llegamos otra vez al capítulo base, al verso base donde estábamos. Dice, Yeshua se aparece a 7 de sus discípulos. Entonces vamos a leer. Dice el 1. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Santiago el mayor y Juan, sí. Y dice que otros 2 discípulos, o sea, habían 7 discípulos a los que el Señor se les apareció. Dice el 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no, perdón, me comí un pedazo, el 3. El 3 es súper importante. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Voy a parar ahí un momentico y voy a hacer un recap rápido, porque me interesa tener su atención en esto. Y es, pongámonos en los zapatos de Pedro. Hace unos días, no sabemos cuántos, estaba sentado a la mesa con el Señor, con el Mesías, y le prometí que lo iba a seguir hasta la muerte. Unas horas después, lo negué. ¿Y cómo se sentiría Pedro en ese momento? O sea, desde que lo negó y lo vio cómo lo crucificaban, ¿cómo creen que estaba el alma de Pedro en ese momento? Triste. Tal vez se sentía culpable, tal vez dijo, no le pude cumplir la promesa al Señor y no pude evitar que esto pasara, yo hubiese podido hacerlo. Y esas situaciones cuando le fallamos al Señor, ¿qué hace intrínsecamente que pase? Que nos alejemos, que no nos sintamos dignos del Señor, ¿cierto? Que digamos como, Padre, yo no soy digno de estar contigo. Y Pedro, ¿cómo se sentiría hasta este momento viendo que no solamente se lo crucificaron, sino que ya no está su cuerpo como tal ahí como para hacer las paces? No sé si han visto esa gente que hace como las paces cuando ya hay un difunto. Yo siento que Pedro estaba muy cargado en su ser por esa tristeza, por esa culpa que tenía por haberle fallado al Señor. Y pasa esto, dice 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua a la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Momento, algo que se me pasó, perdón. En el 3 dice que Pedro se fue a pescar. Y todos sabemos pues, que Pedro, antes de conocer al Señor, era pescador. ¿Qué estaba haciendo? Dijo, yo no tengo un propósito. Tal vez estaba diciendo como, mi propósito de seguir al Señor
se acabó aquí, tengo que ir a buscarme otra vez la vida. Tengo que ver cómo me oculto de esta culpa que me está carcomiendo, cómo cambio mi vida otra vez, porque no puedo seguir en esto. ¿Sí? Volvió a su vieja manera de vivir. No estaba pecando, no está haciendo nada malo, está trabajando, pero siguió con esa culpa hasta que volvió atrás. Sigo. 5, les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No sé si su Biblia tiene ahí una concordancia, pero esas concordancias, cuando ustedes van para atrás, nos mandan a Lucas, ¿cierto? A Lucas 5 y a Juan 13. Y no vamos a leer, pero solamente, perdón, Juan 13 no, sino, sí, Juan 13, pero ese es otro. Lucas 5, que habla de, creo que el título dice la pesca milagrosa. Juan 5 dice la pesca milagrosa. Lucas 5, gracias. No sé si se acuerdan, este pasaje es la primera vez que que Pedro conoce a Yeshua. Y pasa algo muy, muy parecido. Toda la noche, en sus fuerzas, pescando, pues yo no me imagino que pescar debe ser súper difícil, pero y él era experto, él se dedicaba a eso. Y que no pescaran toda la noche era como, uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Qué difícil. Y que vuelva a pasar lo mismo, yo creo que peor se debería haber sentido. Decir como, se me montó una arañita. Peor se debería haber sentido Pedro, culpable, tras del hecho no puede pescar, no se puede dedicar a lo que estaba haciendo, estaba en la mala, diríamos nosotros. Y continuó, dice que reconocieron al Señor. ¿Por qué lo reconocieron? ¿Porque les dijo que si tenían algo que comer? Porque fue un patrón, porque les pasó exactamente lo mismo que había pasado la primera vez que el Señor se había encontrado con ellos. Fue inmediato. Dijeron que Pedro se echó al mar, se puso ropa porque se había despojado, seguramente porque, nada, pescar con ropa debe ser difícil. Se echó al mar y llevaron la barca hasta la playa. Y aparece un detalle de fina coquetería, dirían, en 9. Dice que al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y un pan. Qué lindo el Señor, ¿no? Les dice, oigan, ¿tienen de comer? Les dicen, no tenemos nada. Les da la provisión, les dice, mire todo lo que tienen. Y tras del hecho, cuando llega, les tiene ya preparado la mesa. Qué lindo nuestro Señor. Amén. Versículo 10 dice, Yeshua les dijo, traed todos los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Voy a parar aquí un momentico y muchas veces nos escudamos en otras cosas para ocultarnos del Señor, que era lo que estaba pasando con Pedro. Puede que no estén haciendo nada malo, pero puede que no estés cumpliendo con el propósito que el Señor mandó que hicieras y te estás escudando en otras cosas. Señores, que tengo mucho trabajo. Señores, que mi familia primero porque voy a ser papá y María Camila necesita muchas cosas y entonces no puedo seguirte, Señor, porque tú sabes mi estudio, mis relaciones, mis amigos, lo que sea. Puede que no esté mal, pero tal vez eso lo estamos usando como un escudo, como algo para esconderme y no cumplir el propósito que el Señor me está mandando. Y qué lindo porque a Pedro fue tan claro, le estaba básicamente diciendo, Pedro, tú estás buscando tu provisión, tú estás buscando tu manera de vivir con tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría, y mira hasta dónde te ha llevado. No pescó absolutamente nada en toda la noche. Dijo, pero yo soy el que te da el sustento. Yo soy el que te da lo que tú necesitas y aún más, porque fíjense que pescaron 153 peces y siendo tantos ni siquiera se rompió la red. Y lo más lindo de todo es que
Cuando llegan a tierra, el Señor ya les tenía la comida, ya les tenía su provisión. Es como diciéndoles, yo soy todo lo que usted necesita, porque está ya buscando pescados, porque está ya buscando lo que no debería estar buscando. ¿Por qué estás haciendo eso si lo que tienes que hacer es venir a mí y estar conmigo y cenar conmigo? Amén. Dijo Yeshua, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Yeshua y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Se había presentado ya 3 veces y esta es la tercera. Y esa similitud no, yo hacía ¿cómo se llama? No, un paralelo, como una comparación, bueno, para mí entre el pan y qué significa el pan y el pez. Sabemos que el pan es la palabra de Dios, ¿no? Simbología, gracias, amor. Simbología es el pan, la palabra de Dios, y el pez, sabemos que el pez es alimento, nosotros necesitamos eso para sostenernos, ¿no? Y otra vez vuelvo a lo del trabajo, y el Señor me hablaba mucho porque he tenido unos meses, mi esposa sabe, mi familia sabe, estresantes, horribles en el trabajo, con muchas cosas. Esta semana todos los días me acosté súper tarde, ayer terminé a las 7 de la noche, pero gracias, sí, han estado orando por eso. Pero el Señor me decía como que mi sustento no era mi propia mano, sino mi sustento era Él. Él era el que provee. Y a veces nos pasa, somos humanos, somos errantes, que nos dejamos llevar por el día a día y las cosas, y no nos damos cuenta que esas cosas nos están llevando a ocultarme delante de Dios, a no cumplir su propósito. O sea, el Señor me mandó para este lado, yo le estoy diciendo, Señor sí, pero tengo que trabajar. Señor sí, pero tengo que sustentar a mi familia. Señor, pero es que si no hago esto, no puedo. Pero el Señor nos está diciendo aquí a través de su palabra que Él es el sustento, que Él es todo lo que necesitamos, que Él ya tenía preparadas las cosas. Ellos estaban pescando y no habían pescado absolutamente nada. Yo creo que con uno se hubiesen conformado. Y el Señor llegaron a la tierra y ya estaba cocinado. Como, tenga, tranquilo, yo se lo tengo. Qué lindo es nuestro Señor, ¿no? Y les decía anteriormente, cuando hablábamos de la negación, que habían 2 cosas importantes por las cuales Yeshua le había dicho a Pedro que lo iba a negar. 1, porque sabía que tenía que pasar. Y 2, yo les dije que tal vez no estaba preparado. ¿Sí? Y esa preparación es otro punto que quiero tomar, y aprovecho y hago la cuña, que estamos esperando la siguiente festividad, ¿verdad? ¿En qué semana estamos? No, en la quinta. En la quinta semana, sí, Señor. ¿Cómo así? Estamos en la quinta semana. Estamos en 2 semanas. Vamos a celebrar, que Pascua. Vamos a celebrar Pentecostés o Shavuot, ¿verdad? Y antes de decirles eso, para mí el Señor me traía esta palabra y lo hablaba con mi esposa y era confirmación, porque así como le pasó a Pedro en esta situación que está entre la Pascua y las festividad, así estamos nosotros hoy. Así que, hermanos, estemos como atentos, porque muy seguramente el Señor siempre habla a través de su palabra, pero yo siento de verdad que esta palabra es para nosotros, recíbanla. Y es, tal vez nos está faltando ese algo, tal vez el Señor está diciéndonos, todavía te falta algo, espérate, no es en tus fuerzas, porque eso es lo que le estaba pasando a Pedro. Él toda la vida que vivió con el Señor hasta este momento estaba haciendo las cosas en sus fuerzas. Él estaba haciendo las cosas según sus fuerzas. Si no podía, era algo desesperante para él, así como en este momento, se decepcionaba. Pero, ¿qué nos quiere enseñar el Señor a través de esta palabra? O me enseñaba a mí a través de esta palabra, que no es en mis fuerzas,
que si yo hago las cosas por mis fuerzas, no voy a poder. Y me confrontaba y escuchaba esto hace mucho tiempo y era, a veces nosotros somos como, queremos arreglar nuestra vida a nuestra manera y después seguir al Señor, ¿cierto? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, no es que yo he pecado, pero voy a arreglarme, voy a dejar de decir mentiras, voy a dejar de ser fornicario, de ser mentiroso, de ser malo? Yo lo dejo de ser y te sigo, Señor. ¿Y qué termina eso en un ciclo vicioso? Porque arrancamos con todo el impulso, fallamos y nos despedimos, porque vamos en nuestras fuerzas. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es, hey, no seas como Pedro en ese momento. En tus fuerzas te va a decir, no vas a poder. Es en las fuerzas de Él. Y me devuelvo a después de que lo negaron en Juan 14, porque nosotros juzgamos tal vez a Pedro, pero es que era algo de todos los discípulos, aparentemente. Dice Juan 14, en el 7, dice, si me conocieres, dice Yeshua, también a mi Padre conocieres, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿No has visto que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No era solamente una cuestión de Pedro. Y eso es lo que quiero que entendamos, que no es en nuestras fuerzas, porque tal vez ellos con su intelecto decían, pero cómo funcionan las cosas, no entendían. Creo que es en Lucas o en Mateo, dice que cuando se les apareció ya después de haber resucitado, les abrió el entendimiento para que entendieran la palabra. Ellos estaban entenebrecidos. Ellos no comprendían las palabras del Señor hasta ese momento. Y tal vez nosotros nos pasa que decimos, sí, Señor, yo conozco tu palabra, pero no la estoy viviendo. Yo sigo con mis fuerzas diciendo, sí, no puedo pecar porque tengo que ser santo delante de ti con esto. Pero no ha bajado al corazón. ¿Y cómo puedo cambiar mi vida si no es con el Señor? Yo no puedo hacer las cosas por mi cuenta pensando que así voy a agradar al Señor. La palabra dice que Él no quiere sacrificios, ¿no? Que los sacrificios agradables a Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, que no desprecia. Y el Señor me decía, era como, no es en nuestras fuerzas. Eso es lo que quiero que quede como parte del mensaje. No es en nuestras fuerzas que podamos agradar al Señor. Es a través de Él. Y tal vez los discípulos la tenían un poquito más fácil porque estaban caminando día a día con Él. Si yo camino todos los días con Kevin, pues voy a tener afinidad con Él, con sus gustos, con las cosas. Pero tal vez ellos decían, no, ahora que se fue, ahora cómo lo voy a conocer. Pero el Señor, que es grande y misericordioso y bueno, dice Juan 17, perdón un segundo, perdón, lo perdí. Juan 15, 16, leamos primero ese. Juan 15, 16 dice esta palabra al Señor y es para todos nosotros, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Voy a dejar hasta ahí. Nosotros no elegimos al Señor porque somos buenos y vamos a seguir al Señor porque somos buenos, sino porque Él nos amó primero y porque Él nos escogió a nosotros. Y dice más adelantico, en el 16:7, dice la obra del Espíritu Santo y dice el Señor, os conviene, la verdad, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y esto es lo que nosotros necesitamos, iglesia. Necesitamos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos nosotros para cambiar nuestra vida. Que yo me la paso, Señor, yo te quiero agradar, pero fallo y me alejo, y otra vez, y fallo y me alejo. Hermanos, porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y nos estamos escudando en que, no, Señor, pero es que es normal caerme. Sí, es normal caerse.
Pero si yo estoy con el Espíritu Santo, Él es el que me levanta. No soy yo, no soy en mis fuerzas de que me tengo que obligar a hacer las cosas bien, sino que si yo ando con el Espíritu Santo, Él es el que me va a convencer con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Así dice la palabra. Y se me pasó el tiempo súper rápido. Pero ahora sí, ya para terminar, tengo aquí, dice que Yeshua sabía que Pedro lo iba a negar porque era un propósito de Dios y porque le hacía falta algo, la llenura del Espíritu y entender que tenía que vivir por el Espíritu. Ahorita nosotros vamos a celebrar Shavuot, ¿no? Pentecostés. Y si ustedes leen ahí Hechos 1 y 2, van a ver todo lo maravilloso que pasó en ese día de Shavuot. ¿Y qué pasó con Pedro? Con ese personaje que estamos saliendo hoy, tuvo un cambio espectacular. Tenemos, hermanos, que entender que el Señor nos manda a caminar con Él. El Señor nunca le mandó a Pedro a morir por Él. El Señor no le dijo a Pedro, tú tienes que morir por mí. Pedro quería, ¿no? Porque él quería ser un mártir, él sanguíneo. Él decía, yo quiero dar mi vida por ti, Señor. Pero el Señor no lo mandó a morir. El Señor lo mandó a vivir por Él, a caminar con Él. Él decía, sígueme. Mira ahí en Juan 21, 15 al 19, rápidamente. Dice, apacienta mis ovejas, el título. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera una tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Voy a parar ahí un momentico. 3 veces le preguntó el Señor, ¿no? Que si lo amaba. Como 3 veces lo negó, ¿no? Pero, ¿y qué le estaba diciendo el Señor? Pero si tú me amas, sígueme. Pero tú me amas, sígueme. Pero tú me amas, sígueme. No le está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que ir a pelear, a hallar la batalla. No, apacienta mis ovejas. Eso es lo que yo te mando. Yo no te mando a que tú pelees allá con los guardias y les cortes las orejas. Yo quiero es que tú vivas por mí. Y el 18 y 19 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. O sea, ¿qué quiere decir? Hacías lo que querías. Hacías según tu voluntad, hacías según lo que tú querías en el corazón. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro y él te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Tal vez, yo digo, ese versículo es como fuerte, ¿no? O sea, le dijo, como usted hacía lo que quería y ya no va a poder de viejito. Que fuerte. Pero tal vez Pedro en su corazón de verdad quería entregarlo todo por el Señor, en sus fuerzas. Y el Señor le está diciendo, Pedro, tranquilo, que igual sí lo vas a hacer. Tú vas a entregar todo. Y dice que de esta manera vas a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Otra vez le dijo, no necesito que mueras nomás. O sea, no es morir por morir, es seguirme. Eso es lo que te mando hoy. Eso es lo que te mando Pedro, eso es lo que te mando Boris, Pablito, Diana, todos, congregación, nos manda el Señor, a que lo sigamos, a que no es en nuestras fuerzas los que tenemos que hacer, sino que es seguirlo a Él. Y mientras vamos caminando con Él, el Señor nos va transformando. Amén. Tip no, sino dato de color, súper lindo. Fíjense en el 21:15, que el Señor no lo llama Pedro, le dice Simón. Simón es el hombre antiguo. Simón le está diciendo, tú, el viejo hombre, ¿me amas de verdad?
No le está diciendo a Pedro, porque él dijo que Pedro, sobre Pedro, edificaría su iglesia, ¿cierto? Le está diciendo a Simón, a esa vieja persona, al hombre antiguo. Le está diciendo, ¿tú me amas? ¿Tú de verdad me amas? Lo que tienes que hacer es seguir. Y cuando lo sigues, pasas de ser Simón, te conviertes en Pedro. Amén. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, esa es la palabra, ¿cierto? Lo que yo quiero que se lleven es el Señor, así como hizo aquí con Pedro. No sé si usted hoy o algún día se ha sentido no merecedor del Señor, así como Pedro, que se sentía indigno del Señor, que le había fallado, y por esas cosas se empezó a alejar. Pero mire, tan grande la misericordia y la gracia del Señor, que Él fue hasta Pedro y le dijo, tranquilo Pedro, venga que yo lo que necesito no es que se aleje. A mí no me sirve ese cuento de alejarse para sanar. No, yo quiero es que vengas y solucionemos las cosas. Yo quiero que vengas y que cuando camines conmigo, ahí vas a cambiar. No es en tus fuerzas, no es allá, tú tienes que ir a arreglar tus cosas solo. No, es aquí, conmigo. Eso es lo que nos manda el Señor. Así que si usted se ha sentido lejos, se ha sentido indigno del Señor, lo que el Señor nos está diciendo esta mañana es, acérquense, acérquense, porque el Señor tiene ahí la mesa. El Señor puso las brasas, el pez y el pan, el alimento, el sustento. Todo lo puso el Señor ahí. Solamente es que nosotros vayamos, nos sentamos con Él. Y mire que decían que comiendo en silencio, ¿no? Súper incómodo, nadie se atreve a decirle nada. Y seguramente Pedro estaba súper mal. Y el Señor le dice como, venga, tranquilo, tranquilo que es conmigo, tranquilo que es conmigo. Leamos el Salmo, ya con esto terminamos. Leamos el Salmo 139, que fue con el que comenzamos. Vamos a leer todo, cortico, desde el 1. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dice así, oh Eterno, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomase las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No encubriré de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Amén. Voy a dejar hasta ahí. Hermanos, el Señor nos conoce, a cada uno de nosotros. Y Él no quiere que nosotros en nuestras fuerzas hagamos las cosas. Él hoy nos está diciendo que conoce nuestros pensamientos, nuestro andar, que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y dice que, ¿a dónde huiré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No seamos nosotros los que ponemos ahí algo para ocultarnos de Dios, porque Él está ahí.
como Yeshua tenía los panes y el pez, el pan y el pez. Así está, solamente es que nosotros quitemos esa venda, que no nos escudemos más en lo que sea, en el trabajo, en la familia, en el pecado, en lo que a mí me gusta, sino que vayamos a Él. Y cuando vamos a Él, podemos caminar junto con Él. Y preparemos nuestro corazón, hermanos, porque se viene la festividad. Y en esa festividad ocurrió la entrega de su Santo Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que celebramos después de que vino Yeshua, como Él derramó de su Espíritu Santo para toda la humanidad, para todos los que lo reciben y quieren seguirlo. Así que anhelemos en estas últimas 2 semanas que nos quede, que ya no queremos andar en nuestras fuerzas, sino queremos es bajo el poder del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos hacer. Amén. Acompáñeme, vamos a orar. Amado Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor, porque tú, oh Rey, nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra, Señor, porque tú has alumbrado nuestros ojos, Señor. Hoy, Señor, como congregación te queremos pedir perdón, mi Rey, porque muchas veces, Señor, hemos fallado, Padre, y en vez de venir a tu presencia, Señor, hemos acudido, Señor, a otras cosas, mi Rey. Hoy te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor, por no tener tu Santo Espíritu, Señor, por menospreciarlo, Señor, por hacer las cosas mal delante de ti, Señor. Ya no queremos ser más ese Simón, Señor, que se deja llevar por los pensamientos y por las emociones, Señor. Necesitamos, Señor, vivir bajo tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Hoy queremos, Señor, sentarnos a la mesa contigo, Padre. Hoy queremos, Señor, sentarnos bajo la mesa, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. A sentir tu presencia, Señor. A ver cómo tú, Señor, transformas todo lo que hay en nosotros, Señor. Ya no podemos más en nuestras fuerzas, mi Rey. Ya no podemos más en nuestra propia sabiduría, haciendo lo que pensamos que está bien, mi Rey. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado. Te necesitamos, amado Yeshua. Yo oro por mis hermanos, Señor, y por todas las personas, Señor, que hoy se sienten alejadas de ti, Señor. Que sienten, Señor, que te han fallado, Señor. Que así como Pedro te negaron, Señor, de una u otra manera. Pero hoy tú nos invitas a sentarnos junto a ti, Señor. No somos merecedores, Padre, no somos merecedores de tanta gracia, mi Rey. Pero a ti te plació, Señor, porque tú eres bueno, mi Rey. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Hoy, Señor, acepta nuestras disculpas, Señor, nuestro arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no es en nuestras fuerzas, Padre, que no es en nuestras fuerzas, Señor, que no es en nuestra sabiduría lo que tenemos que hacer, Señor, que eres tú, Señor, lo único que necesitamos, Padre, que tú eres nuestro sustento, nuestra provisión, Señor, que tú eres nuestra alegría, nuestra felicidad, Señor, no la que da el mundo, mi Rey. Te necesitamos, Padre amado, te necesitamos, amado Yeshua, solamente a ti, mi Rey. Solamente a ti, Señor. Si tú estás, Señor, con nosotros, Señor, todo lo tenemos y no necesitamos nada más, Padre amado. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú aún nos das la oportunidad, Señor, de venir a tu presencia, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Gracias, amado Yeshua, por amarnos primero, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, porque tú nos elegiste a nosotros, Señor, porque tú nos formaste, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, con un propósito santo, Señor, para tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre amado, a poder ejercer todo eso, todos esos planes maravillosos que tú tienes preparados para cada uno de nosotros, mi Rey. Hoy, Señor, nos disponemos, Padre. Te pedimos, Señor, que en estas 2 semanas que quedan, Padre,
para la festividad de Shavuot, Padre amado, que prepares nuestros corazones, Señor, que nos recuerdes tu palabra, Señor, que nos acerques a ti, Señor, porque te necesitamos a ti, amado Yeshua, Señor, porque eres lo único que necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, Señor, y que este templo, Señor, que tú nos has dado, Señor, esté limpio, Señor, y preparado, Padre amado, para la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Porque si tú, Señor, no vas con nosotros, Señor, no podemos, Señor, continuar, Señor. No podemos, Señor, hacerlo en nuestras fuerzas, Señor. Te necesitamos a ti, amado Señor. Te necesitamos, amado Yeshua, en nuestras vidas, Rey. Gracias, Padre amado. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que si 2 o 3 se congregaren en tu nombre, Señor, ahí estás tú, mi amado Señor. Gracias por aparecerte, Señor, junto a nosotros, mi Rey. Gracias, amado Señor, porque hoy vemos tus ojos, Señor, porque vemos tu gloria, Señor, porque podemos verte, Señor, y ver cómo tú vas delante de nosotros, mi Rey. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, que en esta semana, Señor, quitemos, Señor, todo lo que nos esté ocultando, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, renunciamos a todas esas cosas, Padre amado, y queremos, Señor, que nuestras promesas, Señor, no sean en nuestra carne, Señor, sino que sean bajo el caminar contigo, Señor. Que te sigamos, Señor, y que cuando te sigamos, Padre amado, todas las cosas cambien, Señor, sean transformadas, Padre amado. Gracias, eterno Rey. Te alabo, Señor, te bendigo, te damos infinitas gracias porque tu presencia, Señor, hoy nos llena, Señor, porque hoy recibimos, Señor, tu palabra y tu instrucción, Señor, y decidimos seguirte, Señor. Gracias, eterno Rey, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos una nueva oportunidad, Señor, de caminar junto a ti, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, eterno Rey. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, Señor. Te amamos, amado Yeshua. Te amamos, Padre Santo. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. Y anhelamos, Señor, tu regreso, amado Yeshua. Gracias, Señor. Gracias por todo, mi Rey. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien, Señor, que Padre, que hoy guardes nuestro caminar, Señor, que guardes nuestros pensamientos, que hoy sea un día de bendición, que podamos, Padre, gozarnos en este Shabbat que tú has hecho, Señor. Yo hoy bendigo a mis hermanos, Señor, a toda la congregación, Señor, de los santos, de los justos, Señor, que quieren seguirte, Señor, aún con todas las cosas, Señor, que anhelan seguirte, Señor. Hoy los bendigo, Padre amado, en el nombre poderoso de Yeshua. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que seas tú, Señor, nuestra luz, nuestro faro todos los días, Señor, nuestra meta a seguir, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, te alabamos, Señor. En el nombre precioso de Yeshua hemos orado. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos amados. El Señor los bendiga. Shalom.